Bien, hermanos, alabado sea Dios. Estamos aquí en esta preciosa mañana del Señor y les saludo desde mi hogar. Quisiera hablarles algo de la Escritura relacionado con el pasaje de Mateo 21, del 12 al 16. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca oísteis de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Dios añada bendición a su palabra. Una de las preguntas que una vez los discípulos le hicieron a Jesús fue, Señor, ¿nos puedes enseñar a orar? Más bien fue una declaración. Señor, enséñanos a orar. Nuestra vida es una jornada, y es una jornada en la cual tenemos que detenernos para reflexionar en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. No nos podemos enclavar en el pasado porque entonces estaríamos esclavos del pasado. Por lo tanto, es importante reevaluar lo que ha sucedido, cambiar lo que es necesario cambiar. Y como Pablo dijo, prosigo al blanco de la soberana vocación, que es Cristo. Una de las cosas que podemos aprender de lo que Jesús hizo fue que él reconoció varias cosas. Primero, reconoció que el templo de Dios es su casa. Segundo, reconoció que la actividad del templo, aparte de predicar la palabra, es la oración. Y reconoció el hecho de congregarnos como iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dice que vino al templo. Vea, el verso 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Si nosotros somos seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, entonces debemos imitarlo a Él. Debemos congregarnos. Debemos, toda vez que tenemos la oportunidad de ir a la casa de Dios, el templo es también la casa de Dios. Él lo reconoció así. Cuando él entró al templo, él no empezó a decir, ustedes son el templo. Él dijo, esta es mi casa y es casa de oración. Fíjense que en el verso 12, él reconoce algo importante que nos hace recordar como algo prioritario. Él dijo, mi casa es casa de pureza. ¿Por qué? Porque él santificó la casa. Él dijo, ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y Jesús les estaba indicando que esa no es una actividad adecuada para el templo de Dios, y mucho menos para nuestra liturgia y adoración. El verso 13 reconoce otra actividad. Reconoce la actividad de la oración. O sea, pureza, oración. Luego en el verso 14 encontramos que sanó a ciegos y a cojos. La casa de Dios también debe ser una casa de poder.
pureza, oración y poder. Tercero y cuarto, perdón, el verso 15 y 16 reconoce otro factor, y es el factor de la alabanza. Dice que los muchachos comenzaron a alabar y a decir, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos se indignaron. Casi siempre los religiosos se van a indignar cuando no les gusta que en la casa de Dios se adore. Hay gente que prefiere estar en un cementerio que llegar a la casa de Dios a adorar y alabar a Dios. Pueden ir a un juego de fútbol, de béisbol, gritar, saltar, con mucha alegría, con mucha euforia, pero llegan a la casa de Dios y no se oye de un amén. De hecho, hay predicadores que desde el púlpito le quieren sacar el alma a la gente para que adoren, pero se sientan y no dicen ni amén, ni siquiera aleluya. Wow. Entonces vemos que Dios, por medio de Cristo, nos hace reflexionar esas cuatro actividades, ¿verdad? Esas cuatro actividades que son, primero, reconocer el carácter de la casa de Dios. Es una casa de pureza. Hay gente que entra al templo como si fuera a ir a ver al ganado. Y el templo debe ser un lugar de adoración, hermanos. Recuerdo que las iglesias 30, 40, 50 años atrás, lo primero que hacían los creyentes al llegar al templo era dirigirse a Dios en oración. Hoy lo primero que hacen los cristianos al llegar al templo es hablar unos con otros. Hace poco llegué temprano al templo para prepararnos para el servicio del domingo. Y como es una localidad compartida con varias congregaciones, los hermanos que estaban allí, que habían terminado el culto de adoración, como unos 10 que quedaban, mientras yo oraba, ellos estaban hablando, parloteando, como si fuera un centro de recreo. ¡Wow! Hemos perdido todo sentido de respeto y reverencia a Dios. Y la iglesia debe volver a eso. Casa de oración. Jesús fue enfático en eso, al grado de que él volcó las mesas y le dijo a aquellos, ustedes la han convertido, mi casa, en una cueva de ladrones. Oh, wow. ¿Cuántos ministros tendrán que enfrentar a Dios? Vamos a decir tendremos, porque yo también tendré que enfrentar un día a Dios y darle cuenta de mi ministerio. Cuando nosotros indisponemos a la iglesia del Señor, cuando nosotros indebidamente hablamos en contra del ministro de Dios, del ministerio de Dios, sin evidencia alguna, estamos cometiendo un grave pecado. Pero Jesús tenía la evidencia. Él los capturó infragante, vendiendo palomas y otros animales, muchos de ellos imperfectos. Y se los vendían al pueblo a alto precio porque los del pueblo, muchos de ellos no tenían los recursos para ellos criar ganado, ovejuno o vacuno o aves. No tenían. Pues habían creado un negocio para vender y casi siempre algunos de esos animales no, tenían patas quebradas, si eran palomas, alas quebradas y así sucesivamente defectuosos, y con ello hacían los sacrificios. Cuando la iglesia es una iglesia de pureza, es una iglesia de oración, es que pudiéramos decir, lógico que Dios va a manifestarse con poder y va a sanar enfermos y va a libertar endemoniados. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no se mueve en nuestras iglesias como lo hacía antes? Hermanos, porque estamos echando la responsabilidad de la adoración, de la oración y de mantener el orden en el pastor, en los líderes. No, y corresponde a todos. Somos un cuerpo, desde el más grande hasta el más pequeño. Y en este caso, pastores, no somos los más grandes,
somos los más pequeños porque somos los que servimos. Casa de alabanza. Nuestro templo, el templo de Dios, debe ser una casa de alabanza. Debemos seguir ese orden de Dios. Jesús lo hizo desde el principio. Jesús lo hizo a la mitad y al final. 3 veces Jesús, búsquelo. En Mateo 1:35 encuentra cuando Jesús en el inicio de su ministerio entró al templo y les dio una regañada a todo el mundo allí porque se lo merecían. ¿Cómo entraría Jesús a nuestros templos hoy y cómo nos trataría al ver cómo nosotros ejecutamos nuestra adoración y nuestro servicio a Él en el templo? En Mateo 14:23, a la mitad del ministerio, vuelve Jesús y entra al templo, ¡pau! Y azotes. Volcó las mesas, airado y enojado por la condición. No habían aprendido la primera lección. Y ya al final de su ministerio, Lucas registra en el capítulo 22 y verso 39 que volvió Jesús a entrar al templo y hizo el mismo énfasis e hizo los mismos reclamos y el pueblo no prestó atención. ¿Y sabes qué, hermano? Nosotros debemos aprender de los hebreos porque a veces tampoco prestamos atención y hacemos oídos sordos a las instrucciones de Dios. Pablo en Romanos 8:26 nos habla de que cuando nosotros no tenemos el deseo de orar, el Espíritu Santo nos da el deseo. Él produce en nosotros, con gemidos indecibles, oración. Colosenses 4:2 nos habla de la disciplina de orar. Orad sin cesar. Orar todo el tiempo. Por la mañana, mediodía, por la noche, en el carro, en el baño, lavando los platos, limpiando la casa, arreglando el auto. Mientras vamos de viaje, podemos orar, hablar con Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15, el énfasis de Juan es que la oración es necesaria porque debemos tener una total dependencia de Dios. Una total dependencia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, de vez en cuando vendré por las mañanas y les hablaré conforme el Señor me guíe. Permite el Señor que en tu corazón y en el mío, el Señor haga conciencia de cuán respetuoso, de cuánta reverencia debemos nosotros ejercer al llegar a la casa de Dios. Entramos hablando duro, interrumpimos al que está orando. No hay respeto al entrar a la casa de Dios. Consideremos eso, hermanos. No sea que el Señor un día entre y nos vuelque a todos y nos corrija con su látigo. De amor, pero látigo. Bendiciones en el día de hoy. Recuerda, comienza con oración. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.